Hablemos claro. Las redes sociales se han convertido en un elemento parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Indispensable en nuestras vidas, pero así como trae extraordinarios aportes y que nos permite democratizar la información y el derecho a opinar y que permite el acceso a la cultura y a la información a una inmensa mayoría de ciudadanos, también trae sus bemoles, como por ejemplo lo que los gringos llaman las fake news, las noticias falsas. Y esto nos ha estado pasando en los últimos tiempos con respecto al manejo que se ha hecho de las redes sociales para tratar de crear un clima de perturbación. Se dicen cosas falsas sobre cualquier personaje, se dice información falsa sobre cualquier tema. Ya va a prescribir, faltan horas para que prescriban los casos de corrupción del caso de Lavajato. Todos van a pasar piola, en el Perú no va a pasar nada. Confunden, lamento decirles, sus deseos con la realidad, porque tal como en este caso, para señalar solo uno, ha explicado en declaraciones al diario Exitosa el día de ayer el fiscal jefe del equipo especial Lavajato, Rafael Vela, los 38 casos que están a cargo de este equipo especial no se van a archivar. La mayoría de estos implicados en los procesos están bajo ley de crimen organizado y por lo tanto las investigaciones cuando venzan, y para eso falta, tendrán el derecho y la posibilidad de ampliarse por 36 meses más. Pero ha dicho además que se ratifica que las indagaciones contra Alan García, Toledo, Humala, PPK, Keiko Fujimori, Villarán y Castañeda continúan, no han parado y no se van a parar. Que los procesos tienen diversas velocidades, evidentemente porque una cosa es José Domingo Pérez y otra el fiscal Juárez Atoche. Son estilos diferentes y van a verlo ustedes en las próximas semanas. Pero por el otro lado, tenemos que enfrentar un problema sobre el que ha llamado la atención Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación. Es urgente que se avance en la instalación de la Junta Nacional de Justicia para que el organismo que controle quiénes son nuestros jueces y fiscales y si se ratifican o no, esté instalada de una vez con las personas más transparentes y más probas que podamos escoger. Porque acá se habla, por ejemplo, de que en Chiclayo están presos 2 alcaldes provinciales, alcaldes distritales, hay acusaciones contra congresistas por el tráfico de sus influencias. ¿Y eso qué significa? ¿Que Chiclayo es más corrupto que el resto del Perú? No, señor. Lo que significa es que en Chiclayo está Juan Carrasco. Esa es la diferencia. Porque si hubiera Juan Carrasco en otras ciudades importantes del país, sus alcaldes también estarían presos. Entonces eso nos obliga a actuar con responsabilidad con respecto a la urgencia de que la Junta Nacional de Justicia se instale de una vez por todas. Esto es una prioridad. No nos puede pasar lo que pasa y de lo que hablábamos el día de ayer con respecto a la reglamentación de leyes. Apruebas una ley y se te pasa la vida mientras se reglamenta. Y no la puedes aplicar. En este caso no podemos darnos el lujo. En el aborto terapéutico 90 años se han demorado en reglamentar. En la ley sobre el cannabis medicinal no sale todavía y los pacientes están esperando el reglamento. En el caso de los niños autistas se han demorado un mundo y ahora después del reglamento hay que esperar el plan. No nos puede pasar eso con la Junta Nacional de Justicia. Es urgente y eso es una responsabilidad del Congreso. En eso debían ocuparse, esa es su tarea. No nos importan sus peleas internas, estamos hartos de sus peleas internas y de sus cuitas y de sus conflictos. Lo que queremos es que atiendan las necesidades del país y esta, la Junta Nacional de Justicia, es la que tienen que resolver de manera inmediata. Estamos esperando y los estamos mirando. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú. Y vamos a plantear un interrogante que es indispensable el día de hoy. No han pasado, en los primeros 10 días ha habido 6 feminicidios, 6 mujeres asesinadas. Es decir, algo nos está pasando, ¿no? Como sociedad. Y ha habido toda una controversia ideológica con alguna gente que dice, no, pero la mayoría de los muertos son hombres. No, por supuesto que vivimos en un clima de violencia, pero el problema que tenemos en particular en relación a las mujeres, que hay mujeres a las que las matan porque son mujeres. Porque eres mía o eres de nadie.
porque los hombres celosos y posesivos creen que tienen derechos sobre las mujeres y a partir de eso, ¿no es cierto? Si no puede poseer a esta mujer, entonces la mata. Y este es el final de una cadena que comienza desde la casa y desde el colegio con la pésima formación que tienen nuestros ciudadanos con respecto a la igualdad de derechos a hombres y mujeres, con respecto a los derechos que las mujeres tienen, con respecto a la independencia que las mujeres deberían tener y sobre el hecho de que ninguna relación que se constituye entre dos personas puede estar basada en la violencia y la imposición, sino en el mutuo consentimiento. Tenemos un problema muy serio y de eso queremos hablar y sobre eso queremos abrir las líneas telefónicas esta mañana. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Adelante, por favor. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Lo escuchamos, adelante. Ya, sobre el punto, señor Lucas, yo quisiera que una vez que termine mi idea, yo quiero que usted pueda desmenuzar. A ver. En realidad, señor Lucas, acá lo que sucede es que en muchos colegios aceptan matrícula condicionada. ¿Por qué? ¿Qué significa condicionada? Que acepta todo tipo de alumnos con problemas de rebeldía, que no hace caso a sus padres. Y eso sucede en muchos colegios particulares, señor Lucas. Entonces, eso no se puede permitir. Hay muchos colegios que dicen en sus contratos se acepta alumnos con matrícula condicionada. Y no permite que los alumnos, digamos, dejen escuchar clase al profesor. Muchas veces ni siquiera escuchan al profesor, se dedican a hacer bulla, a hacer burla a sus medios compañeros. Inclusive son chicos que no respetan ni a los alumnos ni al profesor respeta. Y cuando uno va se queja al director, sencillamente el director pide pruebas. Y para eso, ¿cuál es? De que está prohibido llevar celulares. Bueno, eso es una idea de una controversia, pero ¿cómo me pruebas tú que el chico no hace bullying? Ese todo el mundo sabe, señor Lucas. Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cuál es, señor Lucas? Que no sé cómo han eliminado el curso de educación cívica, la cuestión premilitar. Tampoco no existe en la gran seguridad escolar, no existe colegios particulares, no existe, digamos, lo que es la formación laboral, no existe ese curso de religión. O sea, esos cursos lo han eliminado. Ahora ¿sabes qué pasa, señor Lucas? Incluso hasta ahora de matemática lo han eliminado por meter el curso de inglés. Ahora todo es negocio. Inglés, francés. Es cierto que el idioma es necesario, señor, pero han metido más computación en inglés. Entonces, ese es otro por un lado. Ahora, por otro lado, señores, lo que no me gusta, digamos, que los colegios tienen su reglamento, la UCE tiene otro reglamento, y lo metió en condición otro reglamento. O sea, cada uno tiene su reglamento y nadie respeta a nadie. O sea, piensa que ellos están en su chakra, lo cual no es así, no se ajusta a la realidad. Mi idea, señor Lucas, es que para mí tiene que ser un seguimiento, que no se cumplan los reglamentos, no se cumplen los contratos, no se hacen lo que quieren. Muchos reglamentos son unilaterales, señor Lucas. O sea, no es un contrato contractual contra el padre de familia y un colegio particular. De ahí nace, porque usted sabe muy bien, señor Lucas, de que ahora la mayoría de los colegios, la mitad, el 50% es nacional y otros particular. Claro. Y eso es un tremendo problema, porque por ahí deberíamos empezar. Es decir, deberíamos empezar porque no importa dónde naciste, la posibilidad de acceder o hijo o quiénes son tus padres, o si tuviste la fortuna de nacer en una familia acomodada o en una familia muy pobre, no importa a la hora de la educación, porque todos van a recibir la misma educación y a partir de eso todos van a tener las mismas oportunidades, porque gracias a la educación van a poder aspirar a lo que quieran. Eso es lo que debería ocurrir y no está ocurriendo. Pero además, cuando hablamos de educación, no estamos hablando solamente de formación académica, de que la gente esté preparada y armada para enfrentar el mercado de trabajo, sino que la gente esté formada en valores básicos de la vida civilizada en sociedad, de respeto por los otros, de respeto por la ley. O sea, eso es lo que debía ocurrir, pero es bien difícil, ¿no es cierto? Porque hay que trabajar este asunto, evidentemente, con respecto a los contenidos de nuestra educación, pero es bien, disculpen la palabra, es bien jodido que tú le digas a un chico, respeta la ley, cuando los presidentes están haciendo cola para ir presos por ladrones. Entonces tiene que haber el mensaje que demos. O sea, yo escuchaba a alguien que es una persona muy sabia y a la que respeto mucho, que decía algo así como, el mensaje que damos muchas veces es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿No es cierto?
respeta la ley y los que nos gobiernan no la respetan. Respeta a la mujer y el padre en la casa no respeta a su esposa. La maltrata, le pega, la insulta, la trata como un ser inferior. Entonces, ¿qué tipo de...? O sea, eso es lo que deberíamos discutir. Y eso es lo que vamos a hacer acá. No, la señora Magariño ha estado celebrando su cumpleaños, pero le recuerdo el mensaje. Solo vamos a traer congresistas cuando digan algo que valga la pena escuchar. Y hay que abrir el espacio para que venga otra gente, porque el Perú está lleno de profesionales calificados, de gente que tiene opiniones que valen la pena escuchar, que tiene soluciones a nuestros problemas. A esa gente hay que darle el espacio. Y no a lo mismo que hace 25 años que salen y hablan de todo, además, porque los señores saben de todo. En fin, tenemos más llamadas del público en la línea. Estamos tratando, yo entiendo, ¿no? La gente le abre el espacio y la gente habla de lo que le sale del corazón. Pero queremos hablar de qué nos hacemos con este tema. 6 mujeres asesinadas en los primeros 10 días del año 2019. No es broma. Adelante, por favor. Aló, buenos días, señor Muy buenos Nicolás. días. Adelante. Sí, Jorge, de Lima. Adelante, Jorge. Bien. Yo quería tocar el tema de Venezuela, que es muy importante, que estamos dejando de lado, ya que ahora ya es de interés regional, ya no solamente de Venezuela. Fíjese, el día de ayer hubo una declaración del señor canciller, Popolizo me parece que es, que de manera irresponsable se está sumando, digamos, como cola de furgón, ¿no?, a ese denominado grupo de Lima, digamos, ¿no?, que en su mayoría de presidentes son presidentes, pues, corruptos, que tienen mucha, digamos, ilegitimidad, digamos, en sus respectivos países, ¿no? Ahora bien, acá hay un tema importante, porque acá hay una guerra geopolítica en el mundo, entre dos poderes, digamos. Por un lado tenemos a Estados Unidos, por otro lado tenemos a Rusia, y no debemos dejar de lado también a la China, que teóricamente, digamos, es la segunda potencia económica del mundo, pero en la práctica es la primera. Ahora, y acá en el Perú, China tiene mucha inversión económica. Entonces nosotros acá, los peruanos, tenemos que tener las cosas claras. O sea, ¿por quién tenemos que decidirnos? ¿O China o Estados Unidos? ¿O estamos con quién? Entonces, si acá, digamos, por un lado, Venezuela tiene un respaldo, digamos, decidido de China y de Rusia, y entre otros países como Irán, digamos, ¿no?, del Medio Oriente, y acá, digamos, lo que puede iniciarse acá en Sudamérica es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y no es broma esto. Fíjese, acá ahorita, ¿qué pasaría si hay una confrontación, digamos, bélica entre Colombia y Venezuela? Que podría, digamos, iniciarse por ahí, ¿no? Que claro, detrás está Estados Unidos. Entonces, podría iniciarse, digamos, una confrontación bélica en toda la región que traería serias consecuencias. Entonces, nosotros no podemos servir de col de furgón, digamos, a Estados Unidos, cuando acá la solución es el levantamiento criminal económico que le han impuesto, digamos, a Venezuela. O sea, todas esas... claro, pero eso en medio, ya, yo puedo aceptar que ha habido una política de hostilización de los Estados Unidos, porque cuando no gobernamos 20 años un país, no le puedes echar la culpa a los otros de lo mal que están las cosas. O sea, la hiperinflación es el producto de un pésimo manejo de la economía venezolana. O sea, y eso lo ha hasta el propio Maduro en un momento ha tenido que aceptar que han hecho las cosas mal, ¿no es cierto?, para estar en esa condición. Pero ahora, el tema es que yo creo que sí, este asunto de Venezuela, ayer mismo hemos hablado del tema, lo íbamos a tratar hoy, lo haremos en todo caso el día lunes de una manera extensa, pero es decir, estamos diciendo que nosotros no vamos a reconocer al régimen de Nicolás Maduro porque es una dictadura. Yo le voy a traer el lunes al canciller Popolizo la lista de todas las dictaduras con las que tenemos relaciones, es decir, de regímenes políticos que no son democráticos y con los que tenemos relaciones. Pues nosotros no somos quienes para decidir quién es quien debe gobernar cada país. Eso lo tiene que resolver cada país. O sea, por supuesto, nosotros, sobre todo aquellos que hacen política y los ciudadanos, pueden tener una opinión, ¿no es cierto?, sobre lo que pasa en uno u otro país. Pero esa es nuestra posición como corrientes políticas de los ciudadanos. Pero cuando estás en el gobierno, tú estableces relaciones entre estados y eso cambia las cosas. Eso es por un lado. O sea, que el problema de quién gobierna Venezuela es un problema que tienen que resolver en primer lugar los venezolanos.
Y hay que entrar en una discusión sobre ese tema porque, por lo menos desde mi punto de vista, una gran responsabilidad de la situación en Venezuela hoy es lo mal que ha actuado la oposición con respecto al régimen de Maduro. Que si hubieran sido capaces de actuar unidos alrededor de un solo liderazgo, la historia hubiera sido otra. Porque esto de que es una dictadura en Chile, ¿no? El plebiscito y las elecciones las organizó Pinochet y perdió las dos. El plebiscito y las elecciones, las dos las perdió. ¿Por qué? Porque la oposición fue capaz, con las diferencias abismales que habían entre ellos, de tener una sola posición, una sola, y un solo candidato en el momento decisivo. Y eso cambió la historia de Chile. ¿Ah? Y eso se muestra que cuando la oposición actuó de manera inteligente, concertada y responsable, las cosas cambian. Ahora, el problema para nosotros es que tenemos 650.000 venezolanos acá. ¿Y qué nos vamos a hacer con eso? Ya la solidaridad está bien, perfecto, lo que quieran, pero necesitamos tener respuestas concretas porque si no, esto es una bomba de tiempo y lo estamos advirtiendo a las autoridades. Lo estamos advirtiendo, va a llegar en un momento que van a tener ustedes broncas en las esquinas entre peruanos y venezolanos y hay que evitar que eso ocurra porque nos va a hacer mucho daño. Estamos a tiempo de evitar que las cosas ocurran y eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Pero sigamos escuchando a nuestro público cuando son las 6:20 de la mañana. Adelante, por favor. Aló. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Aló. Aló. Sí, lo escuchamos. ¿Qué pasó? Se nos fue nuestro oyente. Es increíble lo que pasa con esto, ¿no? O sea, uno a veces trata de poner un tema en la agenda, pero la gente tiene tantas ganas de hablar sobre tantas cosas que a mí me resulta impertinente decirle a la gente, no, estamos hablando de otro tema. No, hable usted nomás. Muy buenos días, adelante. Sí, bueno, en lo que yo quería comentar es lo siguiente, que la función principal del gobierno es trabajar por los peruanos. Todos los días estamos viendo un show mediático, ¿no? Polarizando al país, como que en el país es los rojos versus los naranjas. Entonces yo creo que se ha llegado ya hasta un sadismo, estamos viéndose en las redes sociales y yo no sé si muchas de las políticas de este gobierno lo está tomando a cuánta gente están en las redes a favor de uno, a favor de otro. Cada uno tiene que estar en su país gobernando. Todos los días es Venezuela, Venezuela y Venezuela. Ya en este momento hay peleas en las calles, ya hay venezolanos que están quitando trabajos a los peruanos. Y una de las características que es Voz Popular, cuando se dice, ¿qué opinas de los venezolanos? Hay gente que dice, son ociosos, son vagos, les gusta vestirse bien. Ellos no quieren trabajar en trabajos forzados, quieren la cosa fácil. Entonces, también estamos viendo que hay bastante informalidad. Yo digo, si se va a permitir la informalidad, todo lo fácil para el exterior y todo lo difícil para nosotros los peruanos no es justo. Por ejemplo, nuestro presidente dice ya que todo el pueblo, que 100% de los peruanos ha agarrado y que está de acuerdo con el referéndum. Él lee lo que le conviene. ¿Y por qué no lee en las redes sociales? A mí también lo que me indigna es, ha habido manifestaciones en contra del abuso de los malos venezolanos. Todos los días se ve la delincuencia y los tratan con pétalos de seda, ¿no? Ya estamos cansados de esto. Yo no sé cuál es la posición del gobierno. Se habla de año contra la corrupción. Todo el año no se van a pasar en los problemas del Poder Judicial, en los cuellos blancos, en Oviedo, todo. ¿Dónde está el programa nacional para poder reflotar la economía? Señor Lucas, cuando vamos por las calles todos sentimos que ha bajado la economía, todos sentimos que ya ha bajado el flujo económico, en que te tienes que ajustar el cinturón. Y prácticamente el gobierno sale como si fuéramos un país, ¿no?, que estamos en buen desarrollo económico. Entonces, yo no entiendo por qué se deja entrar a mucha gente del exterior sin siquiera hacer evaluación si han estado en la cárcel, si tienen muchos problemas. Si yo quisiera acá, de repente, que se pueda tocar un punto importante.
Sí, ¿cuál? Hay presupuesto para el CIS, pero está habiendo un aumento en la incidencia de lo que es el VIH. Y se habla en las calles de que bastantes venezolanos, entiendo su problema, están ingresando acá al país, pero yo quisiera que el ministro de Salud o la ministra de Salud pueda ella pronunciarse. Existe una ley en la cual usted no puede, por ejemplo, al paciente que usted sospecha de un VIH, tomarle sangre. Usted no puede difundir eso. Entonces, yo creo que tiene que hacerse una política de prevención, por ejemplo, acá en Huancayo. En Huancayo, si usted viniera, existe bastantes discotecas, existe prostitución. Yo no soy xenofóbica, pero yo he visto, porque yo cuando he ido a recoger a mi hija para los quinceañeros en que están, he visto que los que están cuidando son chicas venezolanas, pero tienen una apariencia que distorsiona, ahora por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, claro, pero eso, claro, todo lo que usted dice es cierto, ¿no? Y digamos que son los problemas que tenemos que enfrentar. Ahora, el asunto para ir uno por uno que hemos tenido por lo que se ha focalizado tanto la discusión en el tema de la justicia es la perturbación, ¿no es cierto? Es decir, deberíamos tener un clima que yo espero que logremos en un plazo relativamente corto de confianza en nuestro sistema de justicia. Es decir, que podamos confiar que la doctora Zoraida Ábalos no se va a casar con nadie, ¿no es cierto? En el sentido figurado de la palabra. De que va a cortarle el cuello, en el sentido figurado de la palabra, insisto también, a todo el que lo merezca y que va a caer todo el que tenga que caer, sea del partido que sea. Sea del partido que sea Anel Tausen o sea no sé quién en el otro extremo, díganme ustedes, no sé, algún ministro de la época de, ¿no? o algún financista de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, quien sea, ¿no? Entonces, si logramos tener ese clima de confianza en que nuestro sistema de justicia y nuestros fiscales se van a hacer cargo, entonces eso nos va a permitir con serenidad enfrentar los problemas urgentes del país. O sea, se ha devuelto una cantidad de plata increíble de la reconstrucción. O sea, teníamos un presupuesto enorme para la reconstrucción, no lo hemos gastado. Teníamos un presupuesto enorme para invertir en viviendas para los más pobres, que se ha devuelto el 31 de diciembre porque no se ejecutó. Y no es solamente que se está resolviendo un problema para la gente, como en el caso de la reconstrucción, la reparación de viviendas, la realización de obras, etcétera, o las viviendas para los más pobres, sino que la inversión de ese dinero, ese chorro de dinero en la economía, activa la economía porque da empleo. Permite que la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar, mejore sus condiciones de vida, mejore las condiciones de su familia. De eso estamos hablando y de eso deberíamos ocuparnos, pero si estamos desconfiando del sistema de justicia, estamos fritos. Ahora, una vez más, sobre el tema de los venezolanos, hay que discutir el asunto con responsabilidad. Tenemos 650,000 personas en el Perú y eso trae montones de problemas consigo y no estamos teniendo una estrategia clara para enfrentarlo. Estamos dejando, o sea, va a llegar un momento en que esto va a rebasar simplemente cualquier capacidad de control, ¿no? Y estamos a tiempo de evitar que esto pase. Hay que manejar esto de manera organizada, coherente y responsable. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Aló. Muy buenos días. Nicolás, toti de comas aunque no comas. Hermano, que siente, Nicolás presidente. No. Es hora que el Perú cambie, mi hermano. Si no hay personas inteligentes, la situación va a seguir en una situación caótica y crítica. Lamentablemente, yo siempre lo repito en miles de oportunidades, tanto denuncias de la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y esos angelitos negros siempre burlando a los gobiernos regionales, municipales, y nadie se hace nada. Hay muchas denuncias catastrophicas contra estos mayoría de malos funcionarios, y nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa. Es una vergüenza a nivel nacional que el Poder Judicial, el Ministerio Público, haya gente de dudosa reputación. Yo creo que, hermano, los delitos no deben prescribir, porque para nosotros estos delincuentes que han robado el país prácticamente están pasando piola. Y eso, lamentablemente, a nivel nacional e internacional está dando una vergüenza. Y lo principal, mi hermano, lo que yo te digo,
es hora que cambie. Con la nueva fiscal que ha entrado, se tiene que hacer una planificación a conciencia. No podemos permitir que delincuentes con terno y corbata que roban millones de soles, los ciudadanos prescriban y aparte hay muchos narcotraficantes que lo exhiben jueces y fiscales. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la deuda alterna está en también millones de dólares. Y nadie sí, pues nadie ha hablado de eso, ¿no? O sea, Pedro Pablo Kuczynski se ha encargado de endeudarnos, además no nos han explicado ni para qué, ni quiénes han sido los intermediarios, ni cuáles son las condiciones en que nos hemos endeudado, y nos hemos endeudado una barbaridad. Ahora, hay algo importante, yo te agradezco mucho tu llamada, pero yo creo que hay una cosa importante acá con respecto a la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no es cierto?, que ha puesto el dedo en la llaga, primero por el mensaje que ha dado que ella, es decir, se va a comprometer a una justicia sin ningún tipo de sesgo. Pero en segundo lugar, ella ha exigido, por un lado, recursos, porque sin recursos no se puede. Es decir, en algún momento un fiscal, creo que fue el doctor Reinaldo Avia, dijo que si no es un palabreo, pues vamos a luchar contra la corrupción y no tenemos recursos para enfrentarla. Pero en el otro lado, ella ha puesto el acento en la Junta Nacional de Justicia, porque ¿de qué depende? Es decir, no es que necesitemos más leyes, necesitamos que la ley se cumpla y que quien la viole pague por eso. Y para que esa situación ocurra, necesitas fiscales y jueces que hagan su trabajo, que sean los mejores. Entonces yo creo que se ha creado además una situación, gracias a fiscales como Juan Carrasco, como el doctor Chávez Cotrina, como Rafael Vela, como el mismo José Domingo Pérez, como el doctor Juárez Atoche, como el doctor Avia, con un montón de, como Richard Concepción Carguancho, que qué es lo que ha provocado en los jóvenes estudiantes de Derecho, que ya no solo están pensando en la posibilidad de irse a trabajar en un estudio de abogados y ganar plata, no, están pensando en la posibilidad de ayudar a que su país cambie comprometiéndose como jueces y fiscales. Y lo que tenemos que lograr es que los mejores estudiantes de Derecho del Perú sean nuestros fiscales y nuestros jueces. Y necesitamos sacar del sistema de justicia a la gente que no debería estar ahí y empoderar a la gente que realmente está haciendo su trabajo y que no merece cargar con el desprestigio de los malos fiscales y malos jueces que hay. ¿Y cómo se resuelve eso? Con la Junta Nacional de Justicia, pues señores. Esa es la prioridad. Olvídense de todo lo demás y dedíquense a eso. Esa debería ser la prioridad, la urgencia. Esa es la tarea que deberíamos tener. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Vamos a hablar de lo que está empezando nuevamente, que son las lluvias. Ha habido toda una controversia, ¿no? Entre el tema entre los especialistas, ¿no? Que nunca se quieren arriesgar, ¿no? A decir si va a haber o no va a haber, pero en fin, con respecto al fenómeno del Niño, el asunto es que en cualquier condición, porque estamos como toda una fase donde es una amenaza y donde nos ha salvado que vinieron los vientos fríos de la Antártida, ahora la corriente de Humboldt que viene con agua fría se ha pegado a la costa más de lo normal y eso ha contrarrestado de alguna manera las altas temperaturas del mar, que son precisamente las que generan este fenómeno. Pero como sea, lo que tenemos encima es, por un lado, obras pendientes de reconstrucción y por otro lado, la necesidad de estar preparados para lo que viene. Está en nuestros estudios Luis Luna Renteros, bienvenido, que es un especialista en temas de prevención de desastres, para hacer un poco un balance de cómo estamos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos igual que siempre, ¿no? Porque yo creo que todos los diarios podrían utilizar las mismas portadas de enero y febrero de todos los años de que salió el periódico, porque siempre ha sido así. Y creo que eso lo hemos hablado en alguna oportunidad, que los fenómenos recurrentes definitivamente se van a dar en los mismos lugares. O sea, mira, la palabra huaico, ¿sabes qué significa en quechua? Significa quebrada. O sea, si tú construyes en la quebrada, ¿de qué estás hablando? Claro. Ayer estuvo el general Jorge Chávez, que a mí me parece un tipo súper correcto, pero que llamaba la atención en el sentido siguiente. Él decía, nosotros estamos listos como defensa civil. Pero eso no es el problema. No, sí. El problema no es ese. O sea, es como que nosotros vamos a ir a apagar el incendio. El problema es que no haya el incendio, ¿no es cierto?
Ahora, estamos, si lo permite Luis, en la línea también con el alcalde de Santa Eulalia, el señor William Gómez, ¿no? Santa Eulalia es por lo general, precisamente por el tema de las quebradas, una de las más afectadas, de las más afectadas cada vez que vienen las lluvias, y no necesariamente el fenómeno del Niño, simplemente las lluvias estacionales. Señor Gómez, muy buenos días. ¿Qué tal, periodista Nicolás Luca? Muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme quizás al Estado a través de los ministerios, porque hoy en día yo me siento muy preocupado al haber asumido este cargo 10 días, de que prácticamente yo en el distrito no tenga el apoyo y la ayuda necesaria ni las herramientas para, como usted lo dijo, para poder, en caso de una emergencia de Huayco, yo poder darle a mi población quizás el auxilio debido, o cómo no decirlo, la prevención. Porque hoy en día no olvidemos que Santa Eulalia ha sido golpeada en el 2015 y el 15 de enero del 2017. Prueba de ello, en el 2015 nuestro presidente de la República, en ese entonces el señor Kuczynski, estuvo aquí. Yo no quisiera de la misma manera en estos meses, por no decirlo, que todavía que cuando suceda la desgracia acá en mi distrito, tener al presidente de la República Vizcarra para cuando ya las cosas sucedieron. Es por eso que yo me presento ante usted, le doy gracias de que me dé la oportunidad de dirigirme al Estado a través de los diferentes ministerios, que yo necesito ayuda acá en Santa Eulalia. El día de ayer prácticamente ya hemos amanecido con lluvia acá en el distrito, y es penoso decir que Santa Eulalia no ha sido declarada en emergencia, solamente hasta Chosica. Y quiero decirle algo, nosotros tenemos quebradas, tenemos puntos críticos, en cualquier momento se puedan activar. Y ojo, nosotros tenemos parte de la zona que es la carretera central. Y prueba de ello es que cada vez que cae un hueco en Chosica, en Santa Eulalia, prácticamente la carretera central colapsa. Y yo creo que eso sí se haría mucho daño y perjudicaría la economía. Ahora, lo que no se entiende, y usted que ha participado en la campaña y ahora es un alcalde electo, ¿no es cierto?, en ejercicio, es decir, uno de los problemas inevitables que hay que tratar en zonas como Santa Eulalia es el de la reiteración de fenómenos como este. Entonces la pregunta es, ¿no es posible hacer algo para que no se repita la historia, como nos señala Luis Luna Retero, todos los años y en los mismos lugares? Es decir, se deberían hacer obras. Un ingeniero chino decía acá, yo no sé por qué ustedes sufren cuando viene el agua, deberían celebrar. Viene el agua, la guardan pues arriba, la canalizan, la usan para agricultura, para agua potable, para energía. Nosotros lloramos cuando viene el agua. Sí, usted lo ha dicho. Hoy en día, si nosotros tomamos las buenas medidas de prevención, yo creo que esto ya prácticamente para futuro podría ser simplemente como usted lo dijo, ¿no? Celebrar cuando venga el agua o la lluvia, porque es muy necesario el agua en un distrito, en una población, en todo el país. En ese sentido yo quisiera, ¿no?, invoco a las autoridades. Acá tenemos para prevenir en muchas cosas, muros de protección, diques, mallas geodinámicas, y con todo eso... Pero no se ha hecho eso, no se ha hecho eso en Santa Eulalia, es la pregunta. El trabajo no se ve reflejado con lo que se promete cada año o cada vez que sucede una desgracia en Santa Eulalia. No se ve reflejado ese trabajo. Si no, prueba de ello, señor periodista, yo no tuviera esta oportunidad de salir al aire y reclamar y pedir. 10 días en gestión y yo ya he visto mi Santa Eulalia desde el año pasado, o como un poblador, que lamentablemente no se hacen trabajos de prevención. Y lo peor, señor periodista, se hacen trabajos de reconstrucción en el mes de diciembre y me dejan a mí a 40-50% obras de las cuales yo no puedo darle continuidad, sabiendo que esta época de enero, febrero, me caen las lluvias. Ya el día de ayer empezó a llover fuerte en Santa Eulalia. Sí, Luis Luna quería decir algo. Sí, alcalde, buenos días, con todo respeto. ¿Cómo está usted? Dígame, muy buenos días, usted que ha iniciado su gestión hace 10 días, quería saber, por cultura general, porque hay un proyecto en mantener a los jefes de defensa civil o los gerentes de gestión de riesgo de desastres de los municipios a nivel nacional para que haya una continuidad en todos los procesos de prevención. Usted seguramente ha iniciado su gestión con un nuevo funcionario, con una persona que recién empieza, o usted ha mantenido el equipo que trabajaba con la gestión anterior. No, con un nuevo funcionario, amigo, porque muy al margen de ser un cargo de confianza también, bueno, yo siento de que a mi forma de ser como un poblador más, creo que se necesita más reforzar esa oficina de riesgos y desastres que es Defensa Civil en un distrito, tener una persona técnica o capacitada en ese sentido.
Claro, pero justamente ese es el problema, ¿no es cierto? Deberíamos tener gente especializada que esté más allá de los cambios de gestión, ¿no es cierto? Que esté ahí porque en realidad está calificada para la chamba. Es que ¿no? los cargos de gestión de riesgo no son cargos políticos. Son cargos que tienen que... Porque si yo atiendo solamente a las personas que están relacionadas con mi ideología política, entonces voy a dejar marginada a gente que no la tiene. En consecuencia, los jefes de gestión de riesgos deberían ser personas que no tengan nada que ver con campañas. Y esto lo aprendí, estamos hablando en el año 2003, por instrucciones de INDECI, cuando yo entré a trabajar a la Municipalidad de San Miguel. Yo igualito me emocioné en la siguiente campaña del doctor Eresi y finalmente me jalaron las patillas, ¿no? Porque tú no puedes hacer una campaña política. Por consecuencia, yo conozco en Santa Eulalia, por ejemplo, aquí está el ingeniero Recabarren, una persona que trabajaba en la Municipalidad de Magdalena, que ya Magdalena cambió de funcionarios y ya Recabarren se quedó en el aire y vive en la zona. Entonces hay profesionales en el Perú que no son tomados en cuenta, que tienen 10, 15, 20 años trabajando el tema de prevención. Y una persona que recién empieza. Ahora, eso es lo que o sea, uno no termina de entender, porque teóricamente tenemos presupuesto, ¿no es cierto, alcalde Gómez? Porque presupuesto para la reconstrucción hay, y para las medidas de prevención hay, pero ¿por qué no se hace lo que hay que hacer? Además, también está claro lo que hay que hacer. Sí, es decir, no solamente desde el Estado, sino, por ejemplo, Predes o el equipo de Pedro Ferradas, que han trabajado durante años el tema de prevención, que han determinado los puntos de crisis, lo que hay que hacer en cada lugar. Y hay la plata. Entonces, ¿por qué no se hace? Don Julio Coroío, hay unas cuentas. Por supuesto. Tantas que se viene trabajando años con respecto a la cuestión. Pero en resumen, la situación en Santa Eulalia, ¿cuál es? No se han hecho las obras de prevención que debían hacerse, o sea que si la lluvia viene con fuerza, pueden ustedes enfrentar huaicos otra vez, y usted siente que no están preparados para enfrentar esto en el caso de un desastre. Sí, eso sí lo tengo que reafirmar. Tenemos 11 quebradas que prácticamente siempre se activan en época de emergencia, ya de lluvias, se activan. Tenemos los puntos críticos nosotros identificados. Por ello, ayer ya con estas fuertes lluvias que han iniciado el día de ayer, yo he tenido que hacer mi recorrido por todo mi distrito, viendo de una u otra manera lo que necesito. Y eso hago un llamado. Yo necesito maquinaria, señor periodista. Le digo al Estado. Yo ya me he comunicado también con el jefe de INDECI, el ingeniero Jiménez, el cual solamente me dice de que en caso de que cayera Guay, solamente hay disponibilidad para emergencia maquinaria. Pero yo necesito hoy en día descolmatar, hay quebradas, y como le dije, hay una obra inconclusa justamente en plena quebrada, y necesito yo descolmatar para que así dar al anexo de San José de Paye, darle una tranquilidad, porque la población el día de ayer ha estado en mi despacho, por favor, suplicándome, rogando que retire. Ahora, el problema es bien complicado descolmatar cuando ya tiene las lluvias encima, ¿no? Es que eso sí es competencia de la gestión anterior. Ahí creo que tiene que haber una intervención fiscal. Porque en los meses que no llueve, estamos hablando de octubre, noviembre, son las fechas máximas de plazo del año para poder descolmatar todas las cuencas, todas. Estamos hablando del Chillón, estamos hablando del Rima, estamos hablando de todo el Perú. Entonces, ese trabajo sí le corresponde al funcionario que estuvo sentado en ese escritorio durante todo el año pasado, durante la gestión anterior. Hay responsabilidades funcionales. El árbol de la fenomenología en el Perú está claro, o sea, nosotros no tenemos huracanes, no tenemos tifones. Nuestros desastres, porque lo llamamos desastre natural, cuando los desastres no son naturales. Los desastres son producto de la intervención de las personas en lugares que son de riesgo. Yo le agradezco muchísimo al alcalde de Santa Eulalia, el señor William Gómez Gutarra, por atendernos. Muy buenos días y ojalá que su invocación, su llamado sea escuchado, señor alcalde. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y de una u otra manera poder darle esa tranquilidad a mi población. Yo seguiré trabajando por algo que me ha encomendado el pueblo de Santa Eulalia y que la prevención, que es muy importante hoy en día en todo el país. Muchísimas gracias a ustedes, señor periodista. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora, Luis, estamos con Luis Luna Renteros, que es un especialista en prevención de desastres. O sea, ¿por qué? Tú mismo has dicho, Luis, esta historia se repite todos los años. O sea, pero ¿qué diablos es lo que pasa? Porque esta vez incluso el propio presidente Vizcarra, ¿te acuerdas? Cuando llegó, se instaló como presidente y dijo, a este ritmo vamos a necesitar 20 años bueno, para hacer lo que hay que hacer. Ahí está la plata, pónganse a trabajar. Ya, pero el presidente Vizcarra primero fue ministro de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estuvo, ¿no es cierto? Él prometió cuando fue ministro que en un año íbamos a tener 2 carreteras centrales.
Y ese proyecto se frustró cuando él salió del Perú, bueno, se fue a vivir a Canadá, ya en calidad de embajador. Deportado. Ya no quiero, como te digo, ya no puedo hablar en términos políticos. Pero, ¿qué pasa? Si el fenómeno del niño se incrementa, si la carretera central se bloquea en forma general, ¿cómo hacen Lima para poder tener abastecimiento? O sea, el proyecto no es solamente la Municipalidad de Santa Eulalia o de Chosica, el problema es una situación de Estado. Es el gobierno el que tiene que intervenir porque los niveles de gobierno se decantan desde el primer gobierno, del nivel que es el presidente de la República. Claro, porque yo me impresionó mucho con la serenidad cuando entrevisté a este ingeniero chino que estuvo acá, que habría que buscarlo a ver si está por ahí todavía. Pero le decía, es bien fácil, lo único que tienen que hacer, ustedes ya saben más o menos cuáles son los lugares donde hay los problemas, donde va a venir el agua. Lo que tienen que hacer es recogerla arriba, almacenarla y de ahí usarla para agricultura, para agua potable y para energía. Podrían producir toda la energía que ustedes quieran. Y en los momentos en que hay exceso, esa agua se hacen obras de escolmatación, de canalización para que esa agua no haga daño. Se acabó y ustedes viven felices. Ahora, pero el otro tema interesante que decía él, ustedes no pueden seguir construyendo ciudades y barrios en zonas que van a ser destruidas cuando venga la lluvia. Eso está mal. Entonces, ¿eso qué cosa implica? Que el replanteamiento de la ubicación de determinados asentamientos y una estrategia para construcción de vías que tome en cuenta que va a haber huaico, pues. No puede ser que hagas una carretera y que viene el huaico y te lo tapa. O sea, y tú no te has preparado la carretera para eso. Y tienes instituciones como el Senami que te va a decir cuándo viene la lluvia y las cantidades de metros cúbicos que va a venir. O sea, tenemos los instrumentos. Ahora, yo no sé si el famoso satélite Nadine 1, creo que no sé para qué sirve. Nadine 1. Nadine 1, se hubiera permitido prevenir esto. Pero ese satélite no sirve ni siquiera para tomarte un selfie, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Hemos gastado un mundo de plata. Ahora dicen que no se ha sobrevaluado. Espérense, que se va a probar que se ha sobrevaluado. Hasta ahora no tiene efectos prácticos. Se ha pagado más de lo que valía y encima no sirve para lo que necesitamos. En efectos prácticos, hasta ahora Piura sigue con el fenómeno del niño de hace 2 años, ¿no es cierto? Entonces, no hay respuestas. Las autoridades entran, como acaba de decirnos el alcalde de Santa Eulalia, y cambian en la oficina de gestión de riesgos. Entonces, todos estos brigadistas, todas estas personas que ya están relacionadas, involucradas, que conocen la problemática, se van. Entonces, ese sentimiento no se debe dar. Yo, en las últimas reuniones que ha habido con INDECI, hablaban de la posibilidad de mantener a estas, por lo menos los 3 primeros meses, que son los que donde empieza cambiando de forma progresiva. Eso es un lado, tener a gente, o sea, si es un problema permanente el que tienes, ¿no es cierto? Lo que necesitas es gente calificada para la función, que trabaje profesionalmente el asunto. Así es. Y no en función política. Ahora, el otro tema es que el manejo de recursos tiene que ser en función de las necesidades de la gente y no repetir la historia de que esto para muchos es simplemente un negocio. O sea, ven que hay plata en la reconstrucción, es un business. Acá vamos a ganar. Entonces tienes consorcios que ganan licitaciones y no hacen las obras. Subcontratan a una segunda empresa a la que le encargan la obra y esta a su vez subcontrata a los pequeños y medianos empresarios que son los que hacen la obra. Entonces, ¿qué estrategia es esa? Ahí no hay ninguna estrategia. O te pasa algo peor, que, o sea, empresas como Málaga, Joesa y otras que están involucradas en el escándalo del Club de la Construcción están ganando licitaciones. Bueno. O sea, pero espérate, los estamos enjuiciando por corrupción y les estamos entregando obras. No sé si a usted le roban su casa, usted contrataría al ladrón para que sea el guachimán de la cuadra. No sé, eso a mí me parece estrambótico escuchar que Odebrecht está tratando con el Estado. No, pero Odebrecht es una posibilidad en el futuro, y además a cambio de un trato donde te va a dar información. Eso, si quieres, discutible. Lo otro no tiene discusión. Ahorita, en vivo y en directo, actualmente están ganando licitaciones empresas que están siendo procesadas y que no están colaborando con la justicia. Bueno, ahora, mira, tenemos, Luis, si lo permites, me dicen la producción en la línea Pedro Pacheco, porque ya empieza a haber víctimas de esta desgracia de todos los años. Pedro, adelante, por favor. Y gracias a información en vivo, hemos llegado hasta la zona de Cajamarquilla, en el distrito de Chosica, lugar donde en anteriores ocasiones han sido afectadas por la caída de huaicos que discurría por el río Huaycoloro. Durante estos últimos días, los pobladores de esta zona no han podido descansar tranquilos
debido al temor de que en cualquier momento se active la quebrada del río Guaycoloro, ya que en la parte alta, pasando la empresa Petramás, en la zona de San Antonio de Guarochirí, se viene registrando fuertes lluvias, el cual afectaría a la parte baja en la zona de Cajamarquilla. Por otro lado, Nicolás, las fuertes y persistentes lluvias que se vienen registrando en las últimas horas en los distritos de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia y en los distritos vecinos de la provincia de Guarochirí ya cobró su primera víctima. Se trata de Lucía Venancia Malpartida Córdoba, natural del distrito de San Pedro de Cajas, de la ciudad de Tarma, quien falleció esta madrugada tras el desprendimiento de rocas que cayó a uno de los vehículos donde viajaba a la altura del kilómetro 75 en la carretera central. La víctima fue auxiliada por personal de la Policía de Carreteras, quien la evacuó de emergencia al Hospital San Juan de Matucana, donde lamentablemente llegó cadáver. El desprendimiento de rocas a lo largo de la carretera central se viene registrando en las zonas de Cocachacra, San Jerónimo de Surco, Matucana, San Mateo de Huanchur y Chicla. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana del fallecimiento de esta persona. Se trata de Lucía Venancia Malpartida Córdoba, natural del distrito de San Pedro de Cajas, quien falleció en este lamentable accidente. Desde Chosica, para Exitosa, informó Pedro Pacheco. Muchas gracias, Pedro. Es increíble esto, ¿no? Ahora, fíjate, lo de Guaycoloro es escandaloso, porque en el caso de Guaycoloro es un río pequeño, ¿no es cierto? O sea, que fácilmente podría ser controlado. Entonces, ¿qué ha pasado? La Municipalidad de Lima, en su función de gobierno regional, a última hora y a la loca, empezó a hacer una obra de canalización tan mal planteada que vino acá la población desesperada porque sí, están haciendo la obra de tal manera que cuando venga el agua se nos va a venir el barro encima y nos van a llevar con todo. ¿Por qué? Porque estaban desesperados en gastar el presupuesto y no habían pensado en eso en el momento que tocaba, ¿no es cierto? Y hacer la obra además bien hecha, con digamos, unas especificaciones por un lado. Pero en el otro lado tú tienes en toda esa zona todo un movimiento empresarial muy importante. O sea, eso se ha convertido en un polo, ¿no es cierto?, de desarrollo industrial. Hay montones de fábricas e industrias. Y los empresarios están dispuestos a meter el billete para hacer las obras por impuestos. Ya que no se hace, las autoridades no lo hacen, bueno, lo harán por los empresarios. Claro, pero para eso tiene que haber una dirección. Y ese le corresponde al alcalde. El alcalde es el que debe gestionar. Mira, el árbol de la fenomenología nos dice cuáles son los fenómenos recurrentes de tu distrito. Se te ha pegado eso del árbol de la fenomenología. Esa es tu Biblia, pues ahí empiezas. Por ejemplo, en San Miguel, yo tengo la oportunidad de continuar con la gestión en San Miguel. En San Miguel tenemos el problema de sismos. Obviamente que me salió un poco más fácil que Santa Eulalia, yo no tengo ríos, etc. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos, por ejemplo, 30 sistemas de detección de sismos. En Santa Eulalia podrían hacer lo mismo, detección de esta... Pero se empezó a hacer. Pedro Ferrara nos contó que habían establecido, o sea, mecanismos de alerta para el tema de los huaicos, ¿no? Pero si toda la quebrada del río Rímac tiene este problema, ya debemos empezar. Pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuántas veces hemos conversado sobre desastres nosotros? Venimos hablando de este tema años. Claro, pero tienes, o sea, es como una lista, ¿no? Que tendrías que hacer. O sea, ¿en qué lugares tú podrías hacer reservorios, pero que cuando llegue el agua se acumule ahí y no caiga sobre las quebradas? Pero es el Ministerio, en segundo lugar, de Vivienda, ¿no? Claro, Transporte, de ahí tienes el problema de quebradas que inevitablemente se van a activar cuando llueva. Entonces, ¿qué debe pasar ahí? Canalización. Así es. Porque sabes que por ahí va a venir el agua. Tercero, que hay gente que no debería vivir en lugares donde está viviendo. Las ciudades las planifica el área de desarrollo urbano. Incluso ahora en los procesos de inspecciones técnicas, por ejemplo, los inspectores técnicos ya no hacen vivienda, lo debe hacer, de acuerdo en el decreto 1002, lo debe hacer desarrollo urbano. Las ciudades tienen que planificar, pero con la migración tenemos todas las zonas de alrededor de la periferia de Lima que son asentamientos que están en una situación crítica. Imagínate, se sume un huaico con un sismo, Lima se queda totalmente paralizada. Entonces, la planificación tiene que darse al más alto nivel. Lo que es increíblemente absurdo es que cuando yo era niño estudié en Chiclayo, viví una época en Chiclayo y estudiaba la historia de Nailambe y la cultura, ¿no es cierto?, mochica y toda esta cosa fantástica. Escúchame, eso fue destruido por esa maravilla de civilización, fue destruida por el fenómeno del Niño. Entonces, lo que es increíble es que siglos después seguimos teniendo el mismo problema con todo el acceso a tecnología fantástica que tenemos hoy y no hemos podido resolver el problema de los mochicas.
O sea, no puede ser, pues Luis, no te pases. Bueno. O sea, porque una de las lógicas es, tú no puedes construir a la altura del agua, ¿no es cierto? Porque en el momento que suba el nivel del agua se va a llevar de encuentro los asentamientos. En la cuenca. Si por ahí pasó un río, mira, yo no sé si tengo tiempo para contar una anécdota. Yo trabajé como jefe de seguridad en Nepeña, de una empresa, bueno, una empresa X. Entonces, hice mi trabajo geológico, porque como provengo de las Fuerzas Armadas, a veces la gente no sabe que los militares no solamente estudiamos para desfilar, ¿no? Los militares tenemos ingeniería de combate, ingeniería de campaña, etc. Entonces, topografía, hidrografía. Entonces, me subí al cerro más alto y vi que había una quebrada seca. Lo primero que hice fue irme a Nepeña a preguntarle a los más viejitos qué pasaba con esa quebrada. Todas las quebradas se activan, algunas en 50 años, en 30 años, en 20 años. Entonces, el CENAMI estaba anunciando para el siguiente año un fenómeno del niño un poco intenso. Entonces, fui donde mi gerente a explicarle para tomar medidas de seguridad. ¿Sabes lo que me dijo mi gerente? Párate en el patio. Mire, mi gerente, párate en el patio. ¿Qué ves arriba? Veo el cielo. Me dijo, ¿para qué alarmas? ¿Qué medidas vas a tomar si no hay lluvia? ¿De qué estás hablando? O sea, no hay esa formación. Nosotros los peruanos somos reactivos. No tenemos cultura de prevención. Yo he hablado en parques, hasta en el Congreso de la República he dado charlas al respecto. La gente te escucha, qué bien, y ahí queda. O sea, yo le preguntaría, ¿cuántas personas de Chosica, Santa Eulalia, Lima, toda la periferia, tienen una mochila de emergencia? ¿No es cierto? El día del terremoto recién buscan, se van a buscar. Claro, y ese es el nivel, digamos, de la casa, de la familia. Sí, pero es que ahí empieza. En la casa empieza, tienes que tener tu mochila. Yo tengo mochila en mi casa, tengo mochila en mi oficina. Yo conozco las consecuencias. Pero en San Miguel, donde yo tengo la oportunidad de trabajar, hemos diseñado una estrategia, hemos dividido el distrito en 10 sectores, se han instalado 30 módulos de seguridad con circuitos cerrados de televisión, tenemos 30 MUPIs que nos alteran. O sea, hemos hecho nuestro trabajo, de alguna manera. Pero eso tiene que replicarse en todo el Perú. O sea, yo creo que nuestra tragedia nacional es no poner, es decir, haber dejado el poder en manos de gente que no solamente ha sido corrupta, sino que además ha sido ineficiente. O sea, ya si hicieras un campeonato o un concurso, ¿no es cierto?, por juntar todos los defectos, se la llevaban, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes? Que gente profesional, o sea, yo he entrevistado por ejemplo, a Pedro, que lo conozco porque estudiamos hace muchos años juntos en la universidad. Pedro Ferraz está obsesionado hace décadas por el tema de la prevención, ha trabajado toda su vida en el tema de la prevención. Y a través de él yo he conocido y he escuchado gente como tú mismo. Entonces, ¿por qué diablos la gente que sabe del tema, que sabe lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, no es la que tiene a cargo el enfrentar estos temas? Y lamentablemente renovamos cada 4 o 5 años y empezamos de cero y empezamos de cero y empezamos de cero. Y esa es una tragedia realmente. Porque yo vengo escuchando los trabajos de INDECI desde que se fundó INDECI. Tengo una mochila, el tema de prevención, los simulacros. La gente se molesta cuando hay un simulacro. Se molesta. Yo tenía es una perturbación. Yo estaba en Santa Anita, en un simulacro. Tuve la oportunidad, estaba en la municipalidad y resulta que la gente se molesta. El vigilante se le dice, señor, está sonando la alarma, hay un simulacro, y se molesta. O quiere ir en sentido contrario. Nosotros no tenemos cultura de prevención. Y ese trabajo lo viene haciendo INDECI del año 72. Yo siempre le decía a los funcionarios de INDECI de esa época, al almirante, que como éramos marinos, me permitía cierta confianza, predicamos en el desierto. Han pasado 20 años desde que empecé a trabajar en el sistema de gestión de riesgo y las cosas, lamentablemente, siguen igual. Siguen igual en los lugares que no deberían. Yo te digo, ahí están no, pero eso es la paradoja, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que se tiene que recibir. Es decir, tú ya sabes cuáles son los puntos críticos y lo que puede pasar. Tienes a los especialistas que han analizado la situación y que tienen propuestas de qué es lo que hay que hacer. Y encima tienes la plata. Entonces, ¿por qué diablos no lo haces? Porque no has puesto a la gente adecuada a cargo. No has puesto a la gente adecuada. Tienes que poner el Dream Team, como se dice, la selección peruana de fútbol, de la lucha contra el desastre y la prevención, a dirigir todo el tema de la sí, ¿no es cierto? Así es. A dirigir el tema de la reconstrucción. Y ahí vas a ver cómo las cosas cambian. Mira, si tú visitas alguna... Yo he tenido la oportunidad, porque tengo hay una persona que me llama, en la que tengo que pedir permiso, porque hay gente que me llama en provincias, y yo voy a una municipalidad X del Perú, estamos hablando de las zonas altoandinas, zona de la selva, y la Oficina de Defensa Civil está hecha en un rincón con AAA.
está hecha y amontonada. O sea, es la última oficina. Como es obligatorio tenerla. Para cumplir con el requisito. Y esa oficina no tiene computadora, no tiene teléfono, tiene que mandar un brigadista para que recoja la documentación. O sea, no le dan la importancia. La importancia de la gestión de riesgo sucede solamente cuando haya una actividad reactiva para responder lo que acaba de pasar. La inundación, el huaico, el maremoto. Recién podemos activar. Pero en la punta hay un excelente trabajo de prevención. En la punta encuentras bancas que tú no sabes que debajo de las bancas hay todas las herramientas para poder ayudar a las personas que puedan sobrevivir después de un tsunami. O sea, hay distritos que han hecho su chamba, ¿no? Definitivamente. Bueno, no voy a hablar de mi distrito porque no me voy a echar flores, pero felizmente que el doctor Eduardo Blés durante su gestión tuvo esa visión de desarrollar los programas de prevención. Y ahora, con el nuevo alcalde, en 10 días hemos mantenido las condiciones de seguridad del distrito de San Miguel. Y lo que es mejor aún, nosotros con esta nueva gestión pensamos doblar las metas que... O sea, los niveles del alcalde anterior es 0 para nosotros, ahora empezamos para arriba. La teoría Z es algo que debería funcionar en todas partes. Y eso debería invocarse a todos los alcaldes que acaban de llegar, que tengan por lo menos una asesoría de los funcionarios que salieron el año pasado. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias a Luis Luna Renteros, especialista en prevención de desastres, por estar con nosotros. Ojalá que el mensaje se haya escuchado. Está claro lo que hay que hacer. Hay plata. Se sabe qué va a pasar y dónde va a pasar. Y tenemos a los especialistas que saben qué es lo que hay que hacer. Por favor, ¿cómo no vamos a poder resolver los problemas? ¿Ah? Recordemos el mensaje de Pedrito Acurio. Aquí sí, no aquí no, aquí sí. Aquí sí. Por supuesto que se puede hacer. ¿Ah? Hay que empezar a meter goles fuera de la cancha. Volvemos. Esto es Exitosa, la radio del Perú.